Día del laburante y Haciendo honor. haciéndole honor al Día del Laburante y bueno, con una charla tenemos un par de temas para hablar hoy, pero igual sobre esos temas seguramente nos vamos a distender un poquito más, un poquito menos. Estamos los tres un poquito más relajados hoy por razones obvias. Y bueno, vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. Pero, gente, bienvenidas a otro episodio más de no sé, o sea, todavía no tiene nombre el podcast, boludo. Pero bueno, acá estamos y vamos a seguir charlando ratos largos, siempre que podamos coordinar. Así que bueno, vamos a charlar de un par de temas. Habíamos estado pactando con el Ladri y con el Hito a ver qué temas podíamos hablar hoy. Que porque pactamos a último momento el episodio de hoy y dijimos, che, bueno, ¿de qué podemos charlar y tal? Y a Ladri se le ocurrió una muy buena idea, que es que por ahí la gente a veces piensa que debe entrenar mucho más de lo que realmente debe entrenar. Ojo, igual, cuando aprendes a entrenar te das cuenta que no es poco, pero cuando estás comenzando tu camino, que no sabes exprimir tus series y demás, claro, es como que pensás que tenés que hacer mucho más de lo que realmente tenés que hacer. Entonces, ese es un problema bastante común. Así que podemos arrancar de una. Qué se han encontrado? Yo más que nada te quería preguntar a vos, Adri, porque sé lo que es el trabajar en un gimnasio de presencial, que te vienen muchas personas, ¿viste? Y vos hace varios años que tenés tu gimnasio. ¿Cuándo arrancó el Infinite? Infinite arrancó en 2020. En 2020. Sí, Ya sí. 6 años. Claro, bueno, te Yo han llegado un que, montón de personas. claro, que estoy en gimnasio igual arranqué a los 18. O sea, tengo 32 Mm, hace un par de años ya. sí, un montón de Y tiempo. bueno, sí, ahora hace 6 años que tengo este. Y sí, como decías vos, Mati, viene gente que quizás viene, me pasa que viene de otro gimnasio quizás. Y bueno, yo le pregunto siempre cuando vienen, ¿qué venís haciendo? Contame un poco para ver dónde están parados, si tienen experiencia o si no. Y bueno, te cuentan más o menos la manera de entrenar y la mayoría sigue protocolos por ahí de atletas o profesores que son dopados, entonces cambia totalmente el juego. Entonces cuando llegan, yo le digo, bueno, mira, la cosa va a cambiar bastante, vamos a hacer tal y tal cosa. Entonces empiezo a decirle, yo siempre las primeras semanas me gusta como estar un poco más encima, ver cómo van trabajando, qué es lo que van haciendo. Y bueno, por ahí terminamos la rutina y le decís, bueno, terminamos por hoy, nos vemos la próxima. Y ellos como que quedan, viste, no, pero yo estaba acostumbrado a hacer más. Ujú. Claro, bueno, sí, estaba acostumbrado a hacer más, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué contexto? ¿Sabes exprimir las series? ¿Sabes cómo hacer la técnica de tal ejercicio? ¿Sabes cuándo llegas al fallo realmente? ¿Sabes cuándo es el fallo técnico? ¿Qué es un RIR? Y no saben nada. Entonces, lo único que hacen es meter volumen basura y creer que hacer mucho, mucho y mucho va a terminar generando tener más ganancia de masa muscular. Y entonces están con el pensamiento de terminar muertos, de hacer más, es mejor. Y yo es como siempre les digo, un entrenador te puede armar una rutina de entrenamiento de un día que te puede dejar muerto, pero no cualquiera te arma una programación que te haga progresar a largo plazo. Total. O sea, yo te puedo agarrar y te digo, hace esto, hace estocada, hace prensa, hack, y yo sé que te dejo frito, pero después no cualquiera sabe cómo programarlo a lo largo del tiempo. Ujú. Así que esa es la mayoría de las cosas que pasa y cuesta como hacerlo entrar en razón, porque siguen creyendo que tienen que hacer más y más y más. Y vos decís, entonces, ¿para qué me contactás? O sea, creo que tenés que dejarte llevar. Si estás viniendo a mí porque sabes que mi trabajo es tal, o sea, probalo, aunque sea. O sea, Probable. dejate llevar. Y después, cuando se dan cuenta, te terminan diciendo, sí, Adri, tenías razón. La verdad que estuve entrenando mal un montón de años y estuve girando en círculos. Y empiezan a tener resultados y bueno, ahí se dan cuenta que habían estado errados. Pero bueno, es algo que pasa siempre. Y ponele, llevado al online, vos, Hito, has tenido muchísimas personas que han pasado por el servicio, muchísimas.
desde intermedias, que bueno, ahora principalmente estás trabajando con personas que por ahí tienen un poquito más de experiencia entrenando pesas. Entrenando mejor, peor, pero tienen más experiencia por lo general. Te llegan más de ese tipo de personas porque, bueno, ya te conocen dentro de lo que es el fitness como tal. Y son personas que suelen venir hace un par de años metiéndole. Pero también has entrenado muchísimas personas que recién arrancan. Que capaz pueden llegar a venir con ciertas ideas de cómo se tenían que hacer las cosas y vos le cambiás un montón de estructuras viejas que tenían. Vos ponele, perro, qué señales encontrás como para que se entienda qué es este entrenar mal, porque la gente no sabe capaz del otro lado, como bueno, y yo cómo identifico qué es lo que me falta. Y aclarando, siempre en el contexto de ganar masa muscular. No hablamos de otra cosa, porque es a lo que nos dedicamos principalmente. Entonces, ponele vos, perro, ¿cómo has identificado? Yo sé que igual vos te has juntado muchas veces, por ejemplo, en el gimnasio y eso ayuda, pero en general, ¿qué has notado? Digamos, como las características así de un entrenamiento que necesita ser cambiado. ¿Qué notas? Perfecto. Sí, al principio, generalmente la gran mayoría de las personas siento que tiene una mala ejecución para empezar. Eso, nada, hace que el estímulo vaya mal direccionado, eso hace que se enlentezca mucho, por así decirlo, la optimización del progreso que pueden llegar a tener. Siento que no solo es una cuestión de ejecución, sino que hay bastantes factores que pueden llegar a repercutir sobre lo que tolera una persona. Me he dado cuenta que gente que quizás se lo toma más en serio, que lo lleva más hacia el lado de culturismo, que se toma más en serio su proceso, cuida más distintos factores que pueden repercutir sobre lo que pueden llegar a tolerar. Y me ha pasado con chicos que quizás son más avanzados, que cuidan el descanso, la nutrición y demás, que toleran mucho más que personas que quizás es una persona más común, por ejemplo, que trabaja, que tiene factores estresantes, que tiene mal descanso, familia, trabajo, que esa persona quizás puede llegar a tolerar un poco menos. Pero sí me ha pasado lo mismo que dice Adri, que cuando llevo a una persona a entrenar presencialmente, me ha pasado con dos personas que quizás cuando trabajábamos más online y mandaban videos para corregir y demás, siempre veía que la recuperación podían más y me decían, che, puedo más, puedo más, puedo más. Y una vez me los traje al gimnasio y entrené presencialmente y me dijeron, ahora entiendo por qué me decías que quizás con un poco menos podíamos llegar a tener tan buenos resultados. Porque quizás la gente no está acostumbrada a llegar a altas intensidades, porque también es complicado, ¿no? Sí. Y el hecho de quizás estar con alguien, como dije una vez con un video que grabamos los tres, que cuando uno entrena con alguien que entrena quizás un poco mejor o que tiene quizás un poco más de conocimiento y te lleva realmente a esa intensidad, te das cuenta de que quizás no tolerás tanto. Ujú. Entonces, nada, yo creo que algo que es clave es eso, permitirte entrenar con alguien que quizás entrena mejor. Y algo que yo mismo estoy ahora experimentando con Adri es el hecho de grabarse. Lo importante que es, sobre todo en nuestro trabajo que es más relacionado con el online, Sí. el hecho de grabarse acelera mucho los procesos y son quizás pequeños detalles. Por más que seas avanzado, siempre hay algo que se puede seguir mejorando. Intensidad, estandarización, mil factores que quizás uno no se da cuenta y cuando ya te grabás, incluso vos mirando la serie, te das cuenta de detalles que son clave. Entonces, nada, son esas pequeñas cuestiones que quizás alguien que tiene más experiencia las puede ver y uno mismo quizás no se las puede, como, no las puedes terminar de ver si alguien externo no te lo dice. Total. Y por ejemplo, yendo específicamente a lo que son los entrenamientos de esas personas, ponele de la ejecución, ¿qué le sueles cambiar a la gente? Que es algo que como un factor común, como a la gente le suele faltar esto, no sé, hace la técnica así, asá, y la idea es que haga más o menos esto. Y yo diría principalmente cuestiones, no sé si tanto de setup en sí, que muchas veces el setup se puede mejorar, Ujú. pero más que nada yo creo que estandarización, cercanía al fallo y más que nada rangos de recorrido. Veo que en gente que quizás es más principiante se acortan los rangos de recorrido, se apuran en pelear esas últimas repeticiones, a la primera que cuesta quizás ya terminan la serie, pero algo que diría es eso, más que nada estandarización y
rangos de recorrido sobre todas las cosas. Total. Noto mucho rango de recorrido. Y es más, bueno, dentro del rango de recorrido vos también lo podés estandarizar, de hecho. Bueno, para la gente de afuera, cuando nosotros nos referimos a estandarizar las cosas, es que las condiciones se mantengan estables. Es decir, las condiciones de cómo estás haciendo tu ejercicio. Entonces, si vos tenés un recorrido de, no sé, 100 centímetros, la idea es que se mantenga muy similar repetición a repetición. Que la profundidad, por ejemplo, del ejercicio sea la misma. Que el grado de elongación que reciben los tejidos sea más o menos el mismo repetición a repetición. De esa forma, el desafío es constante en cómo ejecutas el movimiento y lo único que cambia es la fatiga que va incrementándose en la serie, con lo que te vas acercando al fallo, pudiendo determinar de mejor manera cuándo realmente estás llegando cerca del límite, porque esas últimas repeticiones se van volviendo cada vez más lentas. Entonces, igual una aclaración es que siempre que vos estás, esto principalmente cuando vos estás aprendiendo a entrenar intenso, hay un cierto degrade de esas condiciones de cómo hacer los ejercicios que permitimos, porque se da cuando estás aprendiendo a buscar esos límites. Pero con el tiempo, la idea es aprender cada vez mejor a entrenar esa técnica bajo fatiga, que es una habilidad que uno como avanzado va desarrollando básicamente para seguir avanzando, ¿no? Sí, y otra de las cosas también que creo, primero coincido con ustedes que a las personas, sobre todo a los principiantes, le cuesta mucho entender lo que es eh, llegar a ejecutar una serie cerca o al fallo. Sí. Entonces, se piensa que la primera o la segunda que ya empieza a quemar, lo dejan. No, ya me empezó a quemar, lo dejo. No, y sabes que le faltaban 6 repeticiones más a hacer. Ujú. Entonces, al final, después, a la hora de contar las repeticiones útiles que acumulamos, son muy pocas. Y al final eso te termina alejando de las ganancias de masa muscular. Si bien, como comentábamos en otros episodios, se sabe que a partir de un RIR 3, 4, ya se empieza a dar la hipertrofia. Pero, ¿qué pasa? Nosotros queremos optimizar eso. Entonces, cuanto mejor lo hagamos y cuanto más cerca del fallo entrenemos, o sea, vamos a ganar también masa muscular. Eso, obviamente, tiene un contexto porque ir siempre al fallo, lo que puede hacer es que te fatigues más rápido, o sea, en un microciclo anterior, y por ahí no llegar a la semana pactada en la descarga. Y que tampoco Eh, puedas acumular tanto volumen, exacto. porque si Sí, metes 2 ejercicios al fallo que son durísimos y después qué tantas series más puedes hacer con la sí, misma carga. imposible. Y después otra de las cosas que me pasa y a veces es gracioso, o sea, están haciendo un vuelo lateral y yo le pregunto, ¿qué sentís? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué músculo sentís? Y capaz que te dicen, no, siento el tríceps. Entonces creo que tener propiocepción, o sea, conocimiento de qué músculo estamos trabajando, también va a ayudar un poco a decir, bueno, che, ¿estoy sintiendo bien el deltoide? ¿O realmente estoy tirando con otra cosa? Porque muchas veces cuando estamos llegando al fallo, empezamos a tirar con cualquier cosa y al final lo que menos se lleva estímulo es el músculo que queremos trabajar. Ujú. Entonces, estandarizar eso, de que la primera hasta la última rep se vea igual, ya, es fundamental. Y algo que yo les digo es que para que se den cuenta que están llegando al fallo, la última repetición tiene que verse eh, tiene que perder 3 4 segundos de velocidad. Si no, todavía nos queda resto. Entonces ahí más o menos los voy llevando. ¿Viste? Se van dando cuenta. Sí, coincido. Hay algo que a mí me pasa mucho y es que generalmente me llega una persona con mucho volumen. Al mejorar todo lo que estamos hablando, técnica, estandarización, intensidad, ese volumen lo vamos bajando hasta que optimizamos eso. Y después he visto muy buenos resultados desde ese punto donde empezamos a entrenar, sería que muy bien o perfectamente, de ahí empezar a subir un poquito el volumen y eso últimamente me estuvo dando muy buenos resultados. Sí, sí, Mira, a veces uno piensa que... Dale. no, te iba a contar una experiencia que tuve hace poco con, con una persona que llevo y venía acostumbrada a entrenar siempre al fallo, ¿viste? Ella sentía que si no terminaba muerta el entrenamiento, o sea, no iba a tener resultados. Entonces yo le preguntaba, ¿y cómo estás? O sea, ¿cómo te venís recuperando? Y estaba reventada, o sea, todos los días.
no, no, no. Me dice, no, no puedo volver a hacer pierna tal día. Entonces yo digo, pero bueno, algo debe estar pasando. O sea, ¿realmente estás respetando los RIR? ¿Realmente estás eh, yendo al fallo en la que tenés que ir al fallo y en las otras quedarte uno o dos atrás? Entonces me dice, no, yo voy a todas al fallo. Bueno, entonces lo que tuve que hacer fue bajar el volumen de entrenamiento Sí. y decirle, ya que vamos a bajar, o sea, no quiere decir que vas a perder rendimiento y que vas a perder masa muscular. Vamos a estandarizar esto, vamos, o sea, vamos a optimizar la serie. Exprimila como las tenés que exprimir, pero quédate. Si te pido un RIR 1, quédate un RIR 1. Entonces, a partir de ahí, cuando aprendió a hacer eso, empezó a disfrutar mucho más los entrenamientos. No terminaba reventada, podía recuperarse mejor para adelantar el entreno de ese grupo muscular que queríamos priorizar. Y hoy me dice, Adri, la verdad que ahora me quedo re manija, me dice, podría meter más. ¿Viste? O sea, lo que bajamos ahora seguramente lo podamos volver a meter. Pero es importante que de base estandaricen eso porque si no es como que van a hacer, van a subir 10 escalones y después van a tener que volver a bajar. Y a veces, muchas veces eso desmotiva, ¿viste? Ujú. O por ahí pasa que una persona viene haciendo una sentadilla y viene tirando 100 kilos. Y vos lo ves y le decís, pero bueno, se puede mejorar la técnica. Entonces le bajás a 50 kilos. Y es como que se desmotivan, ¿viste? Porque se piensan que la carga, tirar más, lo va a hacer crecer más y se piensan que por bajar tienen que, van a perder masa muscular. Y realmente no es así. Total. No, eso está muy bueno. Es importante, es súper importante aprender a exprimir una serie, aprender a ir muy cerca del fallo o incluso al fallo muscular ocasionalmente, dependiendo del tipo de movimiento, ¿no? No vamos a hacerlo en todos los ejercicios o por lo menos no estando completamente solos. Por ejemplo, es muy probable que no tantas veces en nuestra carrera deportiva fallemos haciendo un peso muerto, por ejemplo, porque tienden a ceder músculos muy fuertes como los erectores espinales, esos tienden a llegar al fallo primero, ¿no? Entonces, a ver, llega al fallo toda la cadena posterior, pero a lo que me refiero, siempre que hay ciertos movimientos que a nivel costo-beneficio no están tan buenos, tipo ir al fallo. Entonces, aprendes a que simplemente tus últimas repes se vean lentas, pero no necesariamente vas al fallo sí o sí. Pero después hay otros muchos movimientos más seguros, más estables en máquinas por lo general, o ejercicios en donde te pueden guiar, te pueden spotear de forma muy segura y puedes fallar sin ningún tipo de problema. Y a veces está bueno tener alguna serie cada cierta cantidad de semanas en donde vas completamente al límite y te sacas la duda de qué tanto puedes exprimir. Pero cuando ya estás ahí, ya aprendiste a hacer eso, guardarte alguna repetición, está bueno, está bueno. La gestión de la fatiga te va a ayudar a, eh, primero, a recuperarte entrenamiento a entrenamiento, porque la idea es que te recuperes. Y sí, a tener un mejor disfrute, porque ir al fallo es bastante más demandante comparado con no ir al fallo y guardarte una sola repetición. Y cuando vemos la diferencia entre ganancias, no está claro que ir al fallo sea superior. Podría haber una pequeña tendencia a que así sea, pero que se contrarresta porque por ir al fallo generas más fatiga y terminas acumulando menos trabajo total en la sesión. Entonces, si medimos una única serie versus otra única serie, RIR 1 versus fallo, sí, capaz que el fallo va a ser superior. Pero cuando vemos todo un entrenamiento programado, ¿sí? Porque tenemos una interrelación entre variables, la cosa cambia, es un poquito más complejo. Entonces ya ir al fallo no es claro que sea superior y muy probablemente no lo sea en varios contextos. Ahora, si entrenas re poco, no tenés tiempo prácticamente para hacer muchas series en tu entrenamiento, sí, capaz que no es una preocupación la fatiga. Entonces, si metes 3 ejercicios solamente y te vas a tu casa, sí, capaz que en todos vas a ir por lo menos alguna serie completamente al fallo muscular. Pero ¿qué pasa si tenés 7, 8 ejercicios en tu sesión de pierna? Y la verdad es que se vuelve un poquito más complicado. Así que sí, la gestión de la fatiga es clave. Y más que nada por eso, ¿no? Porque te permite acumular más trabajo y sabemos que el volumen de entrenamiento es la variable. La variable. Exacto. Cuando la intensidad ya está en ese puntito
jugoso, por así decirlo, lo que va a cambiar es el volumen. Y va a cambiar en función de cómo te vayas recuperando también. O sea, no es algo que tiene que estar sí o sí estable. A lo largo del año puede ir variando. Pero, pero es la variable que vas a ir modificando, básicamente. Coincido plenamente. Y como decía anteriormente, gracias a charlas que he tenido con ustedes y demás, he experimentado eso últimamente y también experimentándolo en mí mismo, que yo quizás antes, más de chico, estaba como más, no, prefiero ir siempre al fallo, meter un poco menos de volumen de entrenamiento y sin lugar a dudas este último tiempo he visto muchas mejores respuestas, tanto mía como de atletas con quizás un poquito menos de intensidad, pero con un poco más de volumen de entrenamiento y se recuperan mejor. Veo muchos mejores progresos visuales también. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, sí, a mí, o sea, totalmente. Eh, por ahí creo que venimos acostumbrados de otra escuela donde era ir todo al fallo, cuanto más mejor, sin contexto, obviamente. Por ahí no registrar nada. Un día ibas y hacías, si te sentías bien, tiraba tanto peso, si otro día te sentías mal, tirabas menos. Entonces no había nada estandarizado. Creo que al ordenar eso y también entender, como decía Mati, que no es solamente un entrenamiento, sino que es el conjunto de ciertos microciclos que uno programa, eh, entender que cuanto más volumen de entrenamiento puedas hacerle tolerar al atleta, mejores resultados vas a tener. Y sí, la verdad que desde que lo aplico, eh, ha cambiado bastante la cuestión. Que igual también está bueno decir que eh, siempre se comenta, o sea que está más volumen, sí, probablemente te va a tener más resultados, pero en disminución. O sea, por cada serie agregada el beneficio que conseguís es cada vez menor. Entonces, Claro. si vos pasás, por ejemplo, de hacer un método de súper alta intensidad, que es algo que se ha popularizado mucho en los últimos años, con un muy bajito volumen de entrenamiento, por ejemplo, no sé, teniendo 6 series semanales para cada grupo muscular, y pasás a hacer 10 o 12 y la diferencia Sí, probablemente sí, sea significativa y se note en un par de meses. Pero cuando ya estás tirando 25 series, suponete, para un grupo muscular, y pasas a 28, no está claro que vayas a tener tanta... ujú. No, sí está claro, de hecho, sí está Sí, claro sí, que no vas a tener en tanto realidad, beneficio en comparación. claro, la curva sea plana, pero seguís progresando o sea, muy a poquito. Sí, total. O sea, siempre va hacia arriba, solo que cada vez menos. Y ya por encima de esas 20 series no es muy grande el beneficio. Y ya ahí entra mucho más el factor individual, considero. Ujú. Que sí, hay personas que, bueno, capaz pasan de 20 a 26, ponele. Y te das cuenta que sí responden considerablemente mejor. O sea que hay una muy buena respuesta a un alto volumen de entrenamiento. Y hay otras personas que no. Y que ese costo no valía la pena. Y que mejor seguir haciendo lo mismo o por momentos incluso un poquito menos y seguirte moviendo en esa franja efectiva. Que ya sabes que más tampoco te va a traer demasiado beneficio extra. Y también eso te da más recursos para destinarle a otras zonas o no, porque por ejemplo estés limitado en tiempo. Entonces, bueno, ya has llegado a ese punto en donde ya estás trabajando con un buen volumen de entrenamiento, en donde empezás a trabajar por encima de las 10 12 series, solés tener que frenar un poquito más y evaluar si realmente vale la pena ese beneficio marginal que conseguís por el costo que trae en tiempo, energía. Pero igual la generalidad se sostiene. Mientras te recuperes, te sigas recuperando, haciendo más y sigas mejorando, te estás beneficiando de ese volumen de entrenamiento extra. Entonces, Total. Ahí tengo una pregunta para hacerles a ustedes. Cuando ustedes terminan una planificación y terminan un mesociclo y alcanzan X volumen de entrenamiento y se dan cuenta de que toleran ese volumen de entrenamiento, cuando vuelven a planificar un nuevo mesociclo post descarga,
parten con un menor volumen de entrenamiento y lo van escalando progresivamente, o parten directamente de ese que ya saben que toleran y lo sostienen, digamos. Em, ¿Qué suelen recomendar ahí para la gente que está escuchando? En ese caso, yo por lo menos trato de tener en cuenta, bueno, cuánto tiempo llevo con ese volumen de entrenamiento extra que vengo tolerando, porque capaz vengo 8 semanas al hilo, ¿entendés? Con ese volumen que no le he modificado, tipo lo subí y ya lo dejé estable por 8 semanas, suponete. En ese caso, después de la descarga, capaz que arranco con el mismo volumen de entrenamiento que antes, porque ya venía adaptado, ya me estaba recuperando perfectamente bien, venía mejorando. Entonces arranco con la misma cantidad de trabajo, pero en comparación con un poco menos intensidad, es decir, un poquito más lejos del fallo. Y ahí al pasar de las semanas voy construyendo y veo si es rentable realmente en algún momento del meso siguiente volver a meter otro escaloncito más, de meter un poquito más de volumen. Pero ahí depende cómo fui haciendo esa subida, más que nada. Porque hay veces, por ejemplo, he tenido atletas que lo voy haciendo cada 2, 3 semanitas, suponete, aproximadamente, y voy escalando. Suelo tener un estímulo objetivo, igual. Como, ok, a este atleta más o menos lo voy a llevar a este volumen de entrenamiento para este grupo muscular o para estos grupos musculares, porque no lo hago en todo. No encuentro muy buenas respuestas cuando digo voy a subir de 10 a, no sé, 18 series en absolutamente todos los Ah, grupos musculares. No se suelen adaptar muy bien, entonces suelo priorizar. Es decir, no, principalmente acá y acá. Prioridades A, prioridades B. ¿Mm? Entonces, en base a eso, voy programando lo que son los estímulos. Y depende de qué tan fuerte haya hecho la subida, digamos, cuántas series extra y cada cuántas semanas dependiendo de eso, será la cantidad con la que empezar el mesociclo siguiente. Si viene mucho tiempo con la misma cantidad de trabajo, arranco con lo mismo. Si le vengo haciendo una subida un poquito más frecuente de ese volumen de entrenamiento, arranco un poquito más alto comparado con lo que empecé el mesociclo anterior, pero más bajo comparado con lo que terminé el mesociclo anterior. Entonces lo voy haciendo un poquito de esa forma. Y después, digamos, si lo voy mechando o sea, si subo más rápido o más lento el volumen de entrenamiento, por lo general depende de cuánto parte, ¿no?, del volumen de entrenamiento. Por ejemplo, yo sé que si es una persona que viene a trabajar conmigo y arranca con 8 series de pecho y yo necesito que ese punto avance más rápido porque es importante para la categoría en la que está y porque no es un punto fuerte actualmente, y yo necesito que se adapte un poquito más rápido. Entonces capaz en la primera semana va a subir a 10 y va a pasar un par de semanitas así, y en 3, 4 semanas capaz que le voy a subir a 12. Y pasa un par de semanitas así, y en un par de semanas capaz que le subí a 14, y ya ahí lo planché. Entonces ese es un ejemplo de cómo en ese caso necesita meterse un poquito más rápido en esa franja bastante más efectiva, ¿no? Pero después tenés a alguien que capaz parte con un volumen de entrenamiento considerablemente más alto y ya está bien la calidad en sus series y demás, que bueno, es importante revisar eso primero, ¿no? Eso se revisa primero. Porque las series extra que vos agregues te van a dar un beneficio extra en tanto sean efectivas. Entonces eso, pero capaz hay alguien que ya entrena bien, parte con, no sé, 16 series de pecho y vos evaluás que capaz se podría beneficiar de un poquito más, quiero que avance un poquito más rápido ese punto. Entonces reordeno el entrenamiento, suponete que quiero que vaya a 20 series. Bueno, capaz de 16 voy a 18 o 20 de una, pero ahí ya lo dejo todo el meso. ¿Entendés? Entonces también dependiendo de desde qué volumen arranquen, por ahí son las decisiones que voy tomando en el camino. ¿Vos, Adri? Sí, yo mayormente lo que hago es los primeros
2 o 3 mesociclos, lo que hago es tratar de estandarizar todo tipo de técnica, de intensidad, que el atleta se conozca. Ujú. Y a partir de ahí, a mí me gusta ir subiendo el volumen mesociclo a mesociclo, no voy subiendo microciclo a microciclo. Lo que sí voy haciendo es programando la intensidad. O sea, arranco de un RIR un poco más bajo y después poco a poco voy incrementando esa intensidad. Lo que hago al finalizar el mesociclo es eh, arrancar con el mismo volumen, salvo que crea que pueda agregar una o dos series más por algún grupo muscular que creo necesario. Y lo que pienso es que eh, al ir subiendo carga durante todo el mesociclo, o sea, van a empezar con el mismo volumen, pero si yo le programo RIR 1, yo creo que ese RIR 1 ya va a cambiar, porque está adaptado, va a poder tirar más carga y la carga interna va a ser diferente a nivel de carga externa. No sé si me explico. O sea, si yo vengo haciendo, le doy un ejemplo fácil, un vuelo lateral, o ponerle un peso muerto, que programo RIR, un peso muerto con 100 kilos y lo termino haciendo a un RIR 0, lo que voy a hacer en el mesociclo siguiente es tratar de sacar la misma cantidad de repeticiones, pero a un RIR 1. ¿Me explico? O sea, que cueste menos. Entonces, a partir de ahí ya empiezo a escalar de nuevo. Y lo que sí hago a partir del tercer mesociclo más o menos es hacer especializaciones. Por ejemplo, sé que hay que mejorar pecho, espalda, entonces ya incremento más el volumen de entrenamiento en esos grupos musculares. Y lo que hago quizás es ver con qué frecuencia lo entreno. O sea, trato de que ese grupo muscular que yo quiero priorizar me quede cada 3 o 4 días. O sea, trato de meter una cantidad de volumen de entrenamiento bajo una unidad de tiempo. O sea, cuanto más volumen de entrenamiento metamos bajo esa unidad de tiempo, va a ser mejor, obviamente siempre que nos recuperemos. Y a partir de ahí también, si veo que las sesiones se me van muy arriba en cuanto a las series por sesión, lo que hago es aumentar la frecuencia. O sea, la frecuencia es la herramienta para distribuir mejor el volumen de entrenamiento. Totalmente. Esa sería más o menos la manera de trabajar. Impecable, impecable. Creo que esto que comentaron vale oro. Creo que mucha gente también como que cada persona siento que tiene su forma de planificar y demás, pero creo que también hay mucha desorientación, por así decirlo, mucha información en cuanto a este tema y creo que viene más que bien estas dos explicaciones y también que demuestran cómo cada preparador tiene su forma de planificar también, que está buenísimo. Así que nada, creo que esto va a servir un montonazo. ¿Y vos? ¿Cómo lo haces? Yo, nada, llego por ejemplo, termino un mesociclo con X cantidad de series, planifico una descarga, ya planifico el nuevo mesociclo en base a lo que queremos priorizar. Hay veces que se sigue priorizando lo mismo que el mesociclo anterior, porque quizás todavía falta mejorarlo un poco para ponerlo a la altura de lo que queremos. Parto con una intensidad más baja, siempre, 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 y parto con un poquito menos de volumen de entrenamiento y de ahí lo empiezo a subir un poquito. Yo sí soy más como Mati, que quizás lo voy subiendo quizás cada cierta cantidad de microciclos, digamos. Claro. Pero sí lo voy llevando de esa manera. Sí. Claro, sí, yo me enfoco por ahí un poco más meso a meso. Ujú. Y, o sea, está bien de las dos maneras. Claro, está buenísimo De también. las dos maneras está bien. O sea, son formas de planificar diferentes. Creo que las dos funcionan. Total. O sea, todo lo que se pueda medir, al final va a terminar funcionando. Total. Porque quizás, no sé, usted agarra a un atleta mío, el cual está acostumbrado a subir el volumen de entrenamiento meso a meso, y lo agarra uno de ustedes y se lo sube microciclo a microciclo y quizás termina respondiendo mejor. O sea, Total. es cuestión de probar. O puede ser a la inversa. Viene subiendo volumen microciclo a microciclo y le pongo en mi planificación que le subo mes a mes y quizás se recupera mejor y rinde más. O sea, es probar con todos. Probar. O sea, Y no hay otra. yendo a eso que decían, ¿alguna vez a ustedes como preparadores les tocó un atleta que quizás venía otro preparador con otra escuela u otra forma de planificar y demás y le puso muchas barreras, por así decirlo? ¿Y cómo lograron tratar con el atleta para tratar de que experimente un poco su forma de planificar y ver las cosas? Sí, me ha pasado un montón. No sé si con otro preparador, pero por ahí sí con referentes distintos. Entonces,
viene con otras ideas, viene con otras estructuras y con un poco de fricción a la hora de probar cosas nuevas, que eso es un problema, porque a veces no te enterás de si hay algo con lo que puedas responder un poquito mejor. Entonces es más difícil atender a esa individualización. Se hace un poquito más complicado. Tenés una caja de herramientas un poquito más acotada. Entonces tenés que ir negociando. Igual algo muy importante es que si tu programa de entrenamiento está basado en evidencia, también respeta las preferencias del atleta. Entonces Ujú. eso tiene que estar. Eso tiene que estar. Si hay una persona, por ejemplo, que viene más acostumbrada a un bajo volumen, capaz que tu forma de meterle más volumen de entrenamiento no es meterle más series de los mismos ejercicios, sino agregarle un ejercicio extra, en donde también tenga esas dos series. Ujú. Entonces ahí ves cómo puedes ir negociando como varias cosas e igual llegar más o menos a los mismos resultados. Pero las preferencias del atleta tienen que ser respetadas y eso hace que, o sea, vos le tenés que, yo lo que hago le recalco, yo sé que vos eh, venís trabajando de esta forma, que disfrutás un montón, entonces esto es lo que te programé en el programa. Le comento las modificaciones, pero también respeté esto y esto, lo adapté de esta manera, que yo sé que te viene bastante bien. Entonces, yo necesito que cuando yo doy la explicación de cómo está armado el programa de entrenamiento, que la otra persona sienta realmente, y que sea genuino, ¿no? Pero que sienta que la escuché realmente, en cómo son sus formas, en cómo viene entrenando, cómo viene acostumbrada. Entonces hay intercambios, claramente, hay cosas que se modifican, claramente, pero también hay cosas que yo respeto de la otra persona. No trato de adaptar todo a un método que yo me pueda llegar a imaginar. Entonces ahí empezás a pensar un poquito más, tratas de salir de la caja y ver, ok, ¿cómo hago para que esto que yo quiero hacer con la persona esté adaptado también en cierta medida a su forma? Es decir, que tenga tintes de lo mío y tintes de lo de él. Y ahí por lo general, si te vas con esas ideas y seguís avanzando de esa forma, encontrás un combo muy bueno, muy, Iba a muy ser lo bueno. mismo. Sí, Sí, desde mi experiencia, cuando se encuentra esa sinergia, los resultados son buenísimos. ujú, Quizás la persona viene sí, de ciertas creencias que puede llegar a tener, y creo que cuando empezás a charlar un poco y le das ese espacio para que el atleta se exprese, mejora también mucho el vínculo, en consecuencia mejora la comunicación, y en base a eso es lo que termina trayendo grandes resultados también. Sí, yo coincido y también creo que todo cambio, como cualquier tipo de cambio, tiene que ir siendo muy progresivo. total. Porque también si el atleta viene con una metodología de entrenamiento y vos se la querés cambiar de la noche a la mañana, es como que vaya, o sea, realmente no lo va a poder ejecutar bien. No, Entonces por ahí, como decía Mati, escucharlo, ver de qué manera le puedes dar forma para que tanto o sea, su propuesta como la nuestra se unan y tratar de optimizar eso y que lo pueda ejecutar lo mejor posible. Y después el mismo atleta se va dando cuenta que se va confiando un poco en vos también, porque quizás es como que viene de muchos años, que no tuvo resultado, probó un montón de cosas y está como que siempre le dicen, che, tenés que hacer tal cosa para esto. Y es como que está a la defensiva. Entonces vos poco a poco le vas a ir demostrando que lo que vos decís, o sea, tiene lógica. Y ahí una vez que él va viendo resultados, ya a lo último se termina entregando, ¿viste? Ya no te cuestiona más nada. no O es sea, cierto eso. hay gente que te cuestiona muchas cosas. ¿Y Sí. por qué esto? ¿Y por qué no lo hacemos así? Y entonces como que vos pensás, pero si venís a mí, o sea, escuchame también, porque o sea, mi objetivo es que vos mejores. Y obviamente que te voy a dar mi 100% para que vos mejores. O sea, no te voy a dar cualquier cosa. Entonces, bueno, es así, escuchar un poco al atleta, qué prefiere, qué no, y adaptarlo para que lo que haga tenga una lógica y una estructura para que llegue al objetivo que quiere. Lo lindo de eso, viste, de programar un entrenamiento que posta promueva la adherencia en la persona, es que no lo puedes falsear.
No. Imposible. O sea, se nota realmente cuando armas un programa y escuchaste a la persona. Se nota. Porque hay ciertos puntos en donde tiene como, ¿cómo decirlo? La personalidad de la persona a la hora de encarar sus entrenamientos está plasmado ahí. Y después hay peso, hay ligeros cambios. Y se van haciendo muy de a poco. Ni siquiera es como que, viene entrenando 6 series por grupo muscular, altísima intensidad, y le paso a hacer 20 series. No, 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 eso es una aberración. Sí, sí. Eso está mal. Total. Está mal de cajón, ¿entendés? A menos que, nada, la persona justo ya venga como... Igual no lo haría así jamás, pero justo ponerle que, no sé, está con vos en una videollamada y te dice, no, Mati, mirá, me he dado cuenta de que lo puedo optimizar un montón, me estaba metiendo más en el entrenamiento, así que quiero que me lo armes vos. Y hacer lo que quieras. Y yo lo voy a ejecutar. Bueno, ahí ya es otra cosa, que eso también me ha pasado. Bien. Pero por lo general está bueno, ¿no? Igual tener en cuenta ciertas cosas que, nada, promuevan la adherencia en la persona. Es cierto que hay ciertas cosas del programa de entrenamiento en donde te tenés que someter a cierta incomodidad, pero en general tu programa de entrenamiento tiene que tener ciertos factores que hagan que lo disfrutes más y que realmente te den ganas de esforzarte cuando estés dentro del gimnasio. Entonces eso no lo podemos sacrificar por completo. Entonces hasta ahí, la optimización hasta ahí. E igual hay ciertos contextos en donde ya el disfrute sí se pierde mucho más. Por ejemplo, cuando estamos en esos últimos meses durísimos de una etapa, de una temporada de mejora, que capaz que la capacidad de trabajo es bastante alta, entonces tolera mucho volumen de entrenamiento, por ejemplo, la persona, y bueno, y se tiene que bancar entrenamientos muy, muy picantes. Se pierde un poquito el disfrute, puede ser, por momentos, pero a largo plazo igual vos tenés que asegurar adherencia. Y un tiempito antes de competir también, ¿no? Ahí pasa que no hay caso, no hay caso. Hagas lo que hagas, la sufrís más. Los últimos entrenamientos de piernas son asquerosos. Ujú, ujú, ujú. Sí, creo que siempre todo tiene matices, ¿no? Sí. Y siempre hablamos de decir cuanto más volumen de entrenamiento mejor, pero, o sea, siempre la adherencia es lo que lo va a marcar. Por ejemplo, eh, estás metiendo cierta cantidad de volumen de entrenamiento por sesión y vos decís, bueno, le voy a agregar tanto volumen a cierto grupo muscular porque creo que le falta. Pero, ¿qué pasa? Quizás el atleta a mitad de sesión ya está frito y empieza a perder el foco. Entonces, ¿de qué te sirve meter esa serie extra ahí cuando sabes que el atleta no la va a exprimir al 100%? Entonces Ujú. creo que también la comunicación entre el atleta y el preparador ahí es bastante fundamental y eso es algo que creo que no tiene que pasar por alto. O sea, si vos perdés el foco en cierto momento de la sesión y ya no podés seguir tirando, creo que ya ahí estás metiendo series de gusto porque no la vas a poder exprimir al 100%. O sea, vas a acumular más fatiga y al final va a hacer que te recuperes más lento y no vas a optimizar el entrenamiento al 100%. Igual hay algo que a veces, porque nosotros por ahí lo vamos haciendo bien paulatino, eso, es este tema de meter más volumen, ¿no? Que es la típica. Como, bueno, más volumen, creces más. Y que en general, tipo, la literatura va por ese lado, está bien. Pero ¿cuánto tiempo tenés para subir el volumen? Exacto. Eso es importante también aclararlo, porque tenés toda una carrera deportiva para enterarte más o menos en dónde respondes mejor, e igual lo que hoy te hace responder bien, capaz que en 3 años no, pero en general, tipo, tenés bastante tiempo. No se debe tampoco tomar la idea de que sí o sí tenés que escalar el volumen de entrenamiento de una forma súper agresiva en, no sé, los próximos 3 meses de entrenamiento. No, capaz que en los próximos 3 meses subiste nada más 2 series. Ujú. 2 series para un grupo muscular y te quedaste ahí. Y después te fijas si vale la pena meter incluso un poquito más y ver qué onda. Pero tenés todo el año para ir haciendo cambios bien de a poco, bien de a poco. Y tenés toda una carrera deportiva para ir testeando, básicamente. Entonces sí, más es mejor en tanto te recuperes y en tanto estén dadas las condiciones para, bueno, entre en la recuperación, pero a veces no están dadas las condiciones para aprovecharte de volumen de entrenamiento extra y a veces no hay tiempo.
Porque la vida no es solo culturismo. Yo hago otras cosas y no puedo estar... Hay personas que sí, pero yo no puedo estar 3 horas en el gimnasio, por ejemplo. Y bueno, eso es la realidad también de muchas personas. Entonces, tenés tiempo como para darte cuenta, sí, cuánto realmente hay que meter. Había algo que vos habías dicho, Adri, del audio que mandaste ahí por el grupo, que por ahí veías como personas que no se creen que tienen que entrenar, no sé, 6, 7 días a la semana para realmente ver resultados. Y esos suelen ser justamente los casos en donde menos es mejor. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí con eso? No, es que me ha pasado bastante, sobre todo a nivel presencial. Y, a ver, si estás entrenando 6 días a la semana y no tenés resultado, yo les digo, lo que tenemos que hacer es bajar los días de entrenamiento y estandarizar estas cosas que decimos. Ver cómo entrenar, ver cómo ejecutar las cosas. Quizás empezás a entrenar 3 días a la semana y no te recuperás porque cambiaste totalmente la manera de ejecutar el ejercicio, llegás mucho, llevas la serie a más alta intensidad, y al final capaz que los 6 días que estabas haciendo era hacer volumen basura totalmente. Entonces primero, vayamos de lo que menos te hace progresar a lo que más te hace progresar, pero que sea muy poco a poco. O sea, ¿para qué vas a arrancar con 6 días si puedes progresar con 3? Si no sos un atleta recontra mil avanzado. Ujú. Esto me pasa sobre todo en personas que por ahí no quieren ser atletas, pero sí quieren mejorar la composición corporal. Y al final, a la hora de programar es casi, o sea, es igual. Sí. A la hora de ganar hipertrofia es lo mismo. O sea, la teoría que se aplica es la misma. Entonces, si podemos optimizar otras cosas, ¿para qué vamos a seguir entrenando 6 días a la semana? Entonces, al principio medio como que, viste, les resuena. Hasta que después, bueno, ¿no querés entrenar 3? Vamos a entrenar 4. O sea, apartamos de ahí. Y a partir de ahí vemos cómo se van dando las cosas. Si me decís, no, Adri, mira, necesito entrenar un día más porque, como vos decías, Mati, no es solo culturismo. Me hace bien a la cabeza. Bueno, listo, agregamos un día más, pero hay que modificar un poco el entrenamiento. Porque meter un día más, meter mucho más volumen en un entreno más, también va a hacer que no te recuperes. Y al final, o sea, vamos a volver a lo que estábamos haciendo antes. Entonces, bueno, creo que hablar es la clave, o sea, la comunicación y hacerle entender que a veces más no es mejor. Ujú. Sí, yo hay algo que siempre digo y es que siempre que vamos a aplicar un cambio en un atleta, siempre está primero como esa traba por parte de la persona, que es algo común del ser humano, que es el miedo al cambio. Y yo lo que les digo es, no nos estresemos por algo que va a venir después hasta que suceda. Una vez que estemos en ese momento, ahí vamos a encontrarle soluciones y vamos a ir viendo cómo vamos avanzando. Vas a darte cuenta que en el momento en el que lo empezás a aplicar, probablemente termines teniendo esas mejoras y eso que te generaba un estrés o un miedo al cambio, cuando llega el momento te das cuenta de que era simplemente un miedo que teníamos. Entonces, nada, eso. Y después algo que dice Adri es que sí, que yo por lo menos en la gran mayoría de las personas, 6 días de entrenamiento en ese microciclo convencional de 7 días, no suelo pautar, considero que quizás no es tan necesario y que la recuperación no nos permite llegar a esa recompensa que uno piensa que va a tener por entrenar más, pero que también hay que tener cuidado con el hecho de ese mismo volumen de entrenamiento meterlo en menos días porque quizás no llegamos a exprimirlo del todo. Esas dos cositas quería acotar. Total, ahí dijiste algo clave, que es que hay muchas veces que esa fricción al cambio viene desde un miedo, una preocupación de que algo pueda llegar a pasar. Que es algo que me imagino que puede llegar a pasar, porque en realidad todavía no ha pasado. No, pues, Todavía no pasó. Entonces, por ejemplo, creo que si entreno 3 días en vez de 5 o 6, como venía haciendo, voy a empezar a perder masa muscular. Eso es algo que me lo he encontrado, muchas veces. O incluso, ¿sabes cuándo me lo he encontrado? No sé, a veces lo veo como esa preocupación que afecta. O sea, en realidad eso es un reflejo de que capaz la relación con el ejercicio no es la mejor. Eh, Porque entrenamos por miedo a perder estética y no tanto porque simplemente queremos mejorar y estar cada vez mejor. Es una línea muy delgada, pero no es lo mismo entrenar por miedo a perder resultados a entrenar porque simplemente me gusta y quiero estar cada vez mejor. Entonces, me lo he encontrado, por ejemplo, no sé, en semanas de descarga. Es como
che, perro, siento que estoy perdiendo músculo, qué sé yo. No, nada más tu cuerpo está un poquito más deshinchado porque no estás entrenando tan intenso, con tanto volumen, estás entrenando menos días, es completamente normal. Pero bueno, sí, hay que sacarse la duda a veces un poco de qué tan real es esa preocupación. Porque ponele que sea verdad, que casi nunca lo es. Casi nunca es un miedo que se vaya a materializar después. Pero ponele que pase, en el peor de los casos, como te das cuenta que empezás a perder un poquito de progreso, bueno, subir un poquito más y listo, y ya está, y se modifica así de simple. Pero la realidad es que nunca pasa. Nunca pasa, totalmente. Porque Algo que me además, da. además es muy fácil retener el tejido. Mm. La dosis que necesitas para retener el tejido, estando en condiciones normales, tipo en un porcentaje de grasa saludable, con una buena ingesta de calorías, sin una cantidad de cardio extrema, la dosis que necesitas para retener el tejido es muy bajita, muy, muy bajita. Entonces, eh, ya por ese lado nunca suele pasar, ¿sí? A lo sumo no progresas tan rápido, o no progresas igual, pero nunca pasa eso. Y por lo general siempre me encuentro que aprenden a entrenar mejor exprimiendo menos, se dan cuenta la necesidad del descanso, porque ahora están entrenando más duro y empiezan a progresar más rápido. Algo que me daba, justo que me daba risa, que cuando empecé a programar en el gimnasio las semanas de descarga, claro, antes no se programaba una semana de descarga, pero ni en joda, era No, no, no. meterle, meterle y meterle porque sí, se creía que iban a perder masa muscular. Y al principio era como que la gente me decía, Adri, pero ¿para qué sirve la semana de descarga? ¿Es necesario hacerlo? La verdad que me aburro, me decían, hacé la que es necesaria, le decía yo, ¿viste? Al principio. Obviamente que esto tiene matices, pero por ejemplo, en un atleta que se viene recuperando bien y no es necesario meter una descarga, por ahí se puede extender un poquito más el mesociclo. Pero yo lo que estaba tratando de aplicar en ese caso era cambiarle, ¿viste? La manera de entrenar a la gente, y al aplicar la semana de descarga, bueno, creía en eso. Y hoy en día que aprendieron a entrenar un poco mejor y a exprimir la serie, me dicen, ¿cuándo toca la semana de descarga ahora? ¿Viste? Y una Sí, vez que lo entienden se dan cuenta que es necesaria. Sí, total. sí. Sí, 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 totalmente. Me pasó con un chico que es una bestia, que terminamos un mesociclo y justo cayó con el final de la definición y le dije, bueno, ahora vamos a hacer esto, vamos a plantear una semana de descarga y el chico tenía 6 años entrenando y realmente está muy bien. Y me preguntó, ¿qué es una semana de descarga? Nunca hice en mi vida. Y yo no lo podía creer, sinceramente. Sí, sí. Que Nunca me había igual pasado. Sí, sí. o te frenás vos o te frenan tus propios sistemas, ¿eh? O Totalmente. Ujú. sea, de alguna forma, El cuerpo habla. el cuerpo habla y el cuerpo autorregula. Te obliga a autorregular. Ah, vos sabés que 15 semanas pasaron. Vos sabés, me surgieron un poco las molestias. Voy a bajar un poquito los kilos hoy en el press de banca. Estás descargando Sí, inconscientemente. Tu cuerpo te está llevando a sí, descargar. sí, sí. Entonces, ¿por qué llevarlo a ese punto en donde tu cuerpo solo tiene la necesidad de autorregularte? Porque vos sos un manija que va con todo. Un poquitito antes, justo alguna que otra semanita antes de eso, y vas a ver que el progreso va a ir más fluido, básicamente. Em, pero sí, sí, tiene matices. Vos sabés que hay personas en las que descargo, por ejemplo, cuerpo completo, y hay otras personas que no están tan acostumbradas a descargar, que lo voy haciendo más de forma reactiva en algunos grupos musculares nomás. Por Claro. ejemplo, capaz veo que las gambas, ponele, van respondiendo re bien, pero ya empezó a perder rendimiento en los empujes, suponete. Bueno, listo, le bajo los empujes esta semana. Y el resto todo sigue igual, ¿entendés? Entonces, esa es una herramienta que yo aplico con personas que por ahí les genera como mucha fricción, mucho aburrimiento el hecho de hacer una descarga completa. A veces lo voy manejando de esa forma, ponele. Que suelen ser personas que están acostumbradas a, sí, todo el año ir a muy altas intensidades. Entonces a veces lo voy haciendo así, por grupos musculares, por patrones de movimiento, voy viendo, ¿viste? Lo que tienes es que tenés que evaluar más minuciosamente el rendimiento semana a semana. Pero bueno, se pueden hacer esas cosas. Vos sabés que yo me lo he encontrado mucho
esto que decían de que están acostumbrados a entrenar más, suelen tener más miedo al tema de perder progreso las chicas. Me lo he encontrado más en las mujeres. Tiene sentido porque las chicas suelen tener una presión social mucho más grande por mantener una estética determinada. Entonces es normal que ellas sean justamente las que tienen más miedo. Igual en los hombres también pasa porque el hombre suele tener cierto impulso a nivel social a ganar músculo. Entonces en los dos géneros se da, pero en las chicas me lo he encontrado un montonazo. El miedo a perder progreso es algo que pasa mucho. Y no, cuando aprenden a exprimir una serie de verdad es otra cosa. A vos, Hito, tipo, lo has notado así en tu experiencia o no ha sido tan así? Em, yo en caso de mujeres no he entrenado así con mucho nivel, entonces es como que muchas, por así decirlo, falta un poco de comunicación para ver cuándo realmente necesitan una descarga. Entonces, nada, yendo al caso concreto no te sabría responder, pero sí siento que en el hombre, por lo menos lo que yo llevo, es más que necesario. Ujú. Es Pero más ¿no que te necesario. pasa, por ejemplo, que capaz viene una chica que, nada, te pide, por ejemplo, eso, que la lleves y demás, y quiere entrenar más días y eso? Sí, 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 eso sí. Pero es lo que vos dijiste, noté mucho en la práctica, que cuando intentamos ir un poco más, como son quizás mujeres que no son, tipo, se dedican al culturismo, sino que es gente más normal, digamos, que trabaja, que tiene mucho estrés y demás, el cuerpo solo, en la gran mayoría de los casos, les hizo frenar. Mm, Esa es la conclusión que saqué, que el cuerpo con molestias, con pequeños dolores que tuvieron, nos hizo retroceder y volvimos a 3 días. Estoy pensando en 3 casos concretos que tuve. ujú. Sí, Pero sí, sí, a veces me he encontrado justamente eso, que es como, bueno, y más o menos cuánto querés entrenar, suponete. Bueno, quiero entrenar 5 días. Ok, pero ¿cuánto venís entrenando? Digo, y no, algunas semanas 3, otras semanas 4. No, entonces vamos con 3. sí, sí, total, total. Sí, sí. En Pasa la gran mucho. mayoría de los casos me pasa que cuando pregunto cuántos días sentís que se acomoda a tu vida, me tienden a tirar 2 días, ponerle, no, 4, 5. Generalmente suelo arrancar por la opción menor de 4 días en lugar de 5, y desde ahí, ya después en un futuro, pasamos a 5 días. Pero quizás primero mejor arrancar con un poco menos, saber que estos 4 los vas a poder manejar bien, y de ahí después sí, si querés, ya pasamos a 5. Sí, total, total. Y bueno, hablamos un toque de esto, ¿no? De la cantidad de trabajo, de cómo se dan distintas personas, de más o menos qué decisiones podemos llegar a tomar con algunos casos. Obviamente quedan muchísimos matices siempre por charlar. Capaz que los podemos expandir en futuros episodios y dedicarnos a decir, no, bueno, esto nomás, vamos a hablar de esto, de todo lo que nos hemos encontrado respecto a este tipo de casos. Tenemos muchísimas cosas por hablar ahí en el futuro, pero Ladri había tirado otra idea que me parece interesante, de qué es lo que pasa, viste, con las etapas de volumen. Esto está bastante bueno, cambiando un poquito de tema, eh, ya ligado más a lo que es la alimentación, ¿cierto? Factores relacionados al estilo de vida que te hacen subir de peso más rápido o más lento. ¿Qué tanto es necesario? Entonces, ha ido evolucionando mucho este tema de lo que son las etapas de volumen y a veces creo que no se le da tanto contexto. Por ejemplo, o es tipo, sí, tenés que hacer volumen sí o sí. Bueno, dale, pero ¿hasta cuánto? ¿Cuándo termino esta etapa, básicamente? ¿Hasta qué punto yo sigo ganando peso corporal? ¿Y hasta qué ritmo? O sea, ¿qué tan agresivo tiene que seguir siendo eso? O sea, es lo mismo, tipo, si yo salgo de una competencia, así ya estoy en un cercano a un 20% graso, el peso corporal que tenga que subir semana a semana, así como también qué es lo que pasa con el contexto, mi nivel de entrenamiento. Bueno, estoy recién arrancando, entonces, ¿puedo beneficiarme de ir un poquito más fuerte, subir de peso un poquito más rápido? Soy súper avanzado. ¿Qué es lo que pasa si hago lo mismo que este principiante? Entonces por ahí como que hay muchas cosas que quedan sueltas con estas generalizaciones de las etapas de volumen que se hacen en redes sociales. Entonces bueno, yo les pregunto, bueno, arranco con vos, Hito. Tipo, ¿cómo ha cambiado tu idea de hacer una etapa de volumen? Más o menos en qué casos solés apretar un poquito más, un poquito menos, comentar un poquito. Bien.
chicos principiantes, en chicos que recién están empezando, he notado muy, muy buena respuesta quizás a un ritmo de subida un poquito más rápido. Ujú. He notado que quizás, si bien obviamente van a ganar un poquito de grasa, siento que los ayuda a recuperarse mejor, siento que el físico avanza muy rápido. Obviamente que esto es por los nuevos estímulos y demás. Y después lo que estoy planteando en gente más avanzada, sí, obviamente es un ritmo de ganancia un poco más lento, pero también tenemos que entender que muchas veces se puede llegar a planificar X ritmo de subida y hay veces que no se da en la práctica y hay que ir haciendo ajustes por diversos motivos, ¿no? Pero sí, obviamente también en atletas que salen de una competencia queremos que ganen un poquito más rápido para ponerlos en un punto hormonal un poco más saludable, por así decirlo. Pero sí, en el caso de chicos que recién empiezan, he visto muy buenas respuestas quizás a un ritmo de subida las primeras semanas, quizás un poquito más rápido. Ya después cuando empiezan a entrenar mejor, mayor intensidad y demás, tiendo a reducirlo un poquito, porque si no, claramente se nos va a ir un poquito la mano. Y sí, en gente avanzada, trato de ser muy cauteloso con lo que es el ritmo de subida. Y también algo que les digo mucho es que no hay que tener miedo en una etapa de ganancia de masa muscular a pasar por semanas de mantenimiento, porque eso es lo que nos va a permitir también madurar la nueva masa muscular que estamos construyendo. Le estoy dando mucha importancia también a eso, a pasar por un par de semanitas de mantenimiento dentro de una etapa de ganancia de masa muscular. Mm. Y creo que también dentro de una etapa de ganancia de masa muscular, puede que hasta este hay que hacer una bajada. O sea, para decir, bueno, limpiamos un poco y después volvemos a subir. O sea, tiene muchísimos matices, como comentábamos antes. Así que, o sea, creo que en cada persona es muy distinto. Por ejemplo, a mí me gusta que el punto de partida, por ejemplo, si tengo un atleta que es intermedio o avanzado, el punto de partida del volumen sea que esté seco, seco. O sea, me gusta que esté bastante apretado. Y a partir de ahí, programo una subida más o menos, o sea, de un superávit de un 5% nada más, no me voy muy arriba. Entonces, que el ritmo de ganancia sea entre 200 300 por semana, o sea, que sea poco, poco. Y lo voy controlando mucho, o sea, soy bastante conservador a la hora de decidir cuándo subir calorías, porque, o sea, lo que busco es que podamos extender el volumen todo lo máximo posible sin saturarnos. O sea, y no subir calorías por subir calorías, sino que saber cuándo es realmente el punto donde tenemos que empezar a subir calorías. Y después puede pasar, por ejemplo, que arrancás con una persona que es novata, que recién arranca, y entonces decís, al principio, ¿te conviene ya empezar a subir calorías? O sea, porque ¿cómo está su metabolismo? ¿Cómo va a tolerar esa comida? Entonces por ahí, arrancar con una normocalórica, a ver cómo responde, que seguramente va a bajar, o seguramente no le va a entrar la comida, porque no están acostumbrados a comer, o sea, están Eso acostumbrados pasa. al picoteo, y comen muy poco, o por ahí comen muchas calorías porque eligen alimentos de mucha densidad calórica que son muy palatables. Entonces, o sea, comen mucho, pero a nivel de matriz alimentaria es de muy mala calidad. Entonces, reacomodar primero eso y después decir, ¿qué hago ahora? O sea, ¿cómo está respondiendo? Ahora sí puedo empezar a subir, todavía no. O sea, hay que analizarlo mucho en cada caso. Ujú. Medio como para resumirlo, ¿no? Sí, Algo sí. que, perdón, Mati, quería agregar es que tampoco hay que tenerle miedo quizás a estar un tiempito en un porcentaje de grasa un poco más alto, que ahí es cuando también la recuperación mejora, el rendimiento mejora, el descanso también mejora muchísimo. Sí, sí. A veces también esa, ¿cómo decirlo? Esa hiperfijación a estar tan definido como pueda, te frena mucho. Sí, sí. Me lo he encontrado muchas veces. Porque nunca estás en un punto en donde la disponibilidad energética, o sea, la energía que tiene tu cuerpo para hacer sus procesos, es lo suficientemente alta como para acelerar un poquito el ritmo de progreso dentro del gimnasio. También a veces hablamos también, de lo que es el ritmo de ganancia de peso, que es importante, que más o menos lo estuvimos charlando recién. Bueno, ya sabes, listo, más principiante, capaz que cuando ya ordenes en general tus hábitos, te puedes salir con la tuya yendo un poquito más rápido a nivel de ritmo de ganancia de peso, si lo tolerás claramente. Más avanzado, el ritmo de ganancia de peso es mucho más tranquilito. Eh, pero ahí nos estamos fijando, por ejemplo, solo en el peso corporal. Y algo que también considero Total. que es importante ver en una etapa de volumen es que esa subida de peso corporal vaya en correlación a que te vayas haciendo más fuerte dentro de lo que son los entrenamientos.
Entonces el rendimiento en el gimnasio también dicta un poco si va a haber cierto ritmo de subida de peso o no. Por ejemplo, si vos tenés cierta cantidad de comida que va bien para establecer un ritmo de ganancia de peso adecuado, pero no estás subiendo el rendimiento, yo prefiero que estés en mantenimiento, prefiero que no subas. Exacto. Arreglar lo que está pasando acá primero y una vez empieza a responder nuevamente el cuerpo, generando las adaptaciones que buscas por la parte del entreno, ahí aseguras un entorno más favorable para aprovecharte básicamente, un extra. Sí, creo, mira, Mati, creo que coincido un poco con eso y que Ito no me va a dejar mentir, que soy bastante hincha pelota con esto, y que cada vez que tocamos comida, siempre le digo, esto tiene que venir acompañado de un aumento del rendimiento. ¿No es así? Coincido. O sea, Sí, yo en eso soy igual. Siempre que tiendo a subir un poquito la comida y hidratos, tengo una frase prearmada. Le digo, yo te subo la comida, pero vos ahora tenés una responsabilidad mayor de esto, utilizarlo en el gimnasio y de ponerlo en uso. Porque si no, es como que ese sí, incremento que vamos a hacer es como que no va a ir en la dirección que queremos. Y algo que quería agregar es que sí, quizás en una etapa de déficit, quizás trato de no perder mucho el tiempo a la hora de tomar una decisión, pero sí quizás en una etapa de ganancia, creo que coincidimos en que somos un poco más cautelosos a la hora de tomar esa ujú, decisión de subir la comida. Sí, sí porque más todavía en una temporada competitiva Vale. es muy fácil, tipo, ujú. esperar y esperar, esperar y perder muchísimo tiempo y atrasarte en tu preparación y arriesgando el punto de competencia. Pero en una etapa de volumen tampoco pasa mucho si te pasas un par de semanitas más con la misma ingesta calórica. O sea, de hecho, ya estar en unas calorías de mantenimiento, estando en un porcentaje de grasa saludable, ya te supone un entorno favorable para ganar músculo. ¿Lo puedes optimizar? Sí, 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 sí. Pero tampoco es la locura si esperas un poquito más antes de tomar una Ujú. decisión de subir calorías. También eso ayuda a que la persona entienda que no todo es hacer volumen y listo, sino que hay otras variables que están relacionadas directamente con el progreso que vayan a tener, que justamente es lo que comentabas vos más temprano, Ito, que las personas avanzadas tienden a fijarse un poco más en cómo está su descanso, en cómo está su gestión del estrés y en otras variables relacionadas a lo que es el estilo de vida que potencian su progreso. Son potenciadores, básicamente. Las calorías son una herramienta facilitadora, o sea, no es un estímulo de por sí, tipo meter más comida para el cuerpo. Te facilita optimizar el progreso. Pero lo mismo pasa con la parte de la gestión del estrés, con la parte de la gestión del descanso. Si yo veo que esto falla por completo, yo no te voy a meter un superávit calórico. Mi intervención ahí va a ser estar en una norma calórica, estabilizar esto primero y después sí aprovecharte un poquito más de ese progreso más acelerado. Entonces, bueno, mientras más avanzan las cosas, yo por ahí soy más conservador con muchas decisiones que tomo, por ejemplo, en temporadas de mejora de una persona, ¿no? Totalmente. Y bueno, un poco para que la gente que por ahí no está muy metida con el entrenamiento, que vea que se tienen en cuenta muchísimas variables más que armar una rutina y ya está. O sea, no es solamente armar una rutina y listo. Porque hay mucha gente que se piensa que es eso. O sea, después, gestionar el estrés, el volumen, una descarga, el descanso. O sea, quizás no lo tienen en cuenta. Y por ahí son puntos que al no tenerlos en cuenta no te están haciendo mejorar. O sea, el trabajo de un preparador no es simplemente escribir una rutina y dártela y ya está. O sea, hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Esto era algo que ayer vi que Bruno había subido justamente, y es que la rutina y el entrenamiento es la base. El verdadero progreso viene en todo lo que viene atrás de eso, en lo que viene Ujú. después justamente de aplicar eso inicialmente. Sí, 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 total. O sea, todo tiene que ser un conjunto. Si no, no va a haber progreso. ¿Cómo, cómo resumirían así, tipo, como un par de puntitos clave de más o menos lo que hemos charlado hoy? Eh, Creo que lo primero es controlar lo que hacemos para poder hacer modificaciones y no estancarnos. Ser consciente a la hora de elegir si hacer más o menos
Y un punto con respecto a lo del volumen, por ahí ser pacientes y no creer que por meter más comidas vas a ganar masa muscular más rápido. Total. Creo que esos tres. Me encantó. Mm. Bueno, gente, yo creo que ahí estamos bien para el episodio de hoy. Salieron varias cositas interesantes. Charla más tranqui, más relajada. Sí, ¿qué pasó? Que nada, si lo escucharon y les gustó, que nada, mándenos un mensajito que también está bueno recibir esos mensajes. A mí por lo menos me encanta Sí, cuando sí. sé que lo escucharon y les sirvió. Nada, está buenísimo. Sí, sí, incluso si tipo quieren hacer alguna sugerencia o algo, ya sea por ahí, por YouTube o por Instagram, tipo mandarnos un mensajito, che, me gustaría que hablen de este tema, súper, súper bienvenido. O sea, tratamos con personas justamente toda la semana Mm. y siempre se presentan ahí dudas Bueno, es que hay mucha info, entonces, nada, por ahí acá lo podemos charlar todo de una forma un poquito más relajada y podemos llegar a una conclusión en vez de polarizar por ahí información. Así que bueno, nada, de mi parte un honor como siempre, muchachos. Y no sé si quieren decir algo más. Creo que no, nada más que agregar. No, yo creo que salió un tremendo episodio Muy y bueno, sí, sí. estuvo muy bueno. Perfecto, Nada más. perfecto. Bueno, gente, nada, espero que descansen, que tengan un lindo fin de semana. Feliz Día del Trabajador y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.